En esta transmisión, en el marco de la 80 Convención Bancaria, estamos con Carlos Serrano, él es economista en jefe de BBVA Bancomer. Carlos, gracias por estos minutos para el financiero Bloomberg. Al contrario, Víctor, gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Pues hemos visto en estos días una respuesta muy positiva del tipo de cambio peso-dólar. Carlos, rompió finalmente el piso de 19 pesos que se había resistido a romper. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Más a un comportamiento favorable del peso o a la debilidad que también se está dando del dólar? ¿Cómo no, Víctor? Creo que sobre todo es un tema del peso. Es cierto que el dólar ha tenido debilidad con otras monedas, pero si vemos lo que ha pasado en los últimos 2 meses, el peso es la moneda emergente más apreciada del mundo. Fuimos la más depreciada después de la elección de Trump, pero en los 2 últimos meses, como te apuntaba, somos la más apreciada del mundo. ¿Qué es lo que creo que está ocurriendo? Es que hemos visto un cambio, digamos, de 180 grados en la retórica del gobierno de Estados Unidos hacia México. Mientras que en los primeros días de la administración Trump, y si recordamos que hacia mitad de enero, hacia el 20 de enero, estuvimos en el punto más débil del peso, que es cuando se decía que se podía abandonar el tratado, cuando se cancelaron las visitas de los presidentes, etcétera. Ahora hemos visto una serie de declaraciones de distintos miembros de la administración Trump mucho más positivas, ¿no? Las declaraciones de Peter Navarro diciendo que la región de Norteamérica puede ser realmente muy potente, ¿no? Un powerhouse le llamó, exportador. Las declaraciones del secretario de Comercio Wilbur Ross, que dijo que le preocupaba ya el peso muy débil y que una cuestión que podía favorecer al peso sería una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, lo cual presumiblemente quiere decir que están viendo que puede haber una renegociación que sea ganar-ganar. Declaraciones positivas del señor Gary Cohn. Entonces, en general pareciera, Víctor, que de aquel escenario que estaban incorporando los mercados en el mes de enero, que era un escenario donde prácticamente se rompía la relación comercial, ahora estamos en un escenario que pareciera que puede ser más constructivo, que se puede renegociar el tratado de una manera que beneficie a los 3 países. Entonces, ahora, creo que riesgos permanecen, no hay que olvidar que hace muy poco veíamos una retórica mucho más proteccionista, pero ciertamente lo que me parece que está ocurriendo es que este cambio de discurso está teniendo un efecto en los mercados y repito, creo que se trata de un caso particular en México, donde había habido un castigo excesivo porque se asumió un escenario muy extremo y ahora está habiendo una corrección porque se asume un escenario bastante más moderado. Así como estamos viendo un tipo de cambio con un comportamiento positivo, hay una variable que está en el radar de los mercados, que es la inflación. Carlos, conocimos ayer el dato de la primera quincena de marzo, sigue alta, 5.3%, y eso seguramente hará que Banco de México mantenga la guardia que ha mantenido contra la inflación. Así es. Yo creo que ya se esperaba, nosotros esperábamos también que estuviéramos ya arriba del 5% en este mes. Aquí hay 2 factores en juego, Víctor. El primero, la depreciación del tipo de cambio, está haciendo que haya más traspaso a precios, sobre todo de las mercancías importadas. Ese es el primer factor. El segundo, el aumento en precios de gasolina. Entonces, creo que estaremos con la inflación por encima del 5% el resto del año. Creo que el año que viene va a converger rápidamente por dentro de la banda de tolerancia del Banco de México, que bajaremos por debajo del 4%. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son choques en ciertos precios, otra vez mercancías importadas y combustible, pero no se trata de un tema de oferta y de expectativas, ¿no? Dicho lo anterior, como mencionaba el gobernador Carstens en su intervención aquí en la convención, pues el Banco de México tiene que actuar decididamente y tiene que estar vigilando que estos cambios en precios relativos no se conviertan en cambios en expectativas que sí pueden tener efectos en la inflación general. Para ello me parece que tendrán que tener una subida en la tasa de política monetaria en su reunión de la próxima semana, no tanto para atacar este aumento de la inflación, que repito, me parece que es transitorio y que está bien ubicado y se debe a variaciones en precios relativos, sino para minimizar la posibilidad que este aumento en
en ciertos precios se convierta en un aumento en expectativas inflacionarias, y eso sí que puede tener un aumento en la inflación. Por eso creo que vamos a ver un Banco de México actuando más decisivamente y que tenga una subida en su tasa de política monetaria la semana entrante. Claro, el alza de tasas tendrá como contraparte pues un efecto sobre el crecimiento, ¿no? Hoy vimos, por ejemplo, el dato de ventas al menudeo en el mes de enero, en donde ya confirma una desaceleración del mercado interno, que había sido el motor de crecimiento de la economía en el último año. ¿Ustedes traen un pronóstico por abajo del promedio del mercado para el crecimiento de la economía, Sí, Carlos? algo por debajo, sí. Nosotros tenemos un pronóstico de 1%. Yo señalaría, es un pronóstico complicado, ¿no? Tanto el nuestro como el que todos mis colegas tienen. ¿Por qué? Porque es un pronóstico en el que todos hemos bajado el pronóstico de crecimiento para este año, y sobre todo lo hemos bajado todavía sin tener acceso a datos duros. Empiezan algunos datos, como dices, pero todavía no hay datos que nos permitan ver que va a haber esta bajada. Pero lo que estamos viendo todos en general, nosotros también, es que el clima de incertidumbre que ha surgido desde la elección de Trump puede resultar en una disminución de la inversión. ¿Qué tanto? Pues hay, yo diría que todos los que hemos bajado nuestro pronóstico, en parte hemos tenido que hacer un esfuerzo intuitivo, pero no tenemos datos para hacerlo. Entonces, yo creo que vamos a ver un crecimiento menor al que hubiésemos pensado que iba a haber antes de la elección de Estados Unidos, y creo que se va a deber a dos factores. El primer factor, el más importante, es que veremos una caída en la inversión, y esto es porque muchas empresas están esperando con sus planes de inversión, no los están cancelando, pero los están poniendo en espera hasta ver qué ocurre con las políticas de la nueva administración Trump. Segundo, que creo que va a haber una cierta desaceleración en el consumo, no una tasa negativa, ¿no?, que insistiré en ello, pero el hecho de que la inflación sea más alta significa que hay menores salarios reales, y menores salarios reales significa un menor consumo. Paradójicamente, y a pesar de toda la retórica que hay en Estados Unidos, creo que va a ser un magnífico año para las exportaciones. ¿Por qué? Porque primero hay que recordar que estamos en un contexto donde hoy México no tiene ninguna barrera para exportar y exporta igual de bien que antes de que se diera la elección en Estados Unidos. Y aunado a esto hay dos factores que se han venido dando. La primera es una recuperación que se empieza a vislumbrar como muy potente del sector de manufacturas de Estados Unidos, que es el sector que más determina las exportaciones de México a Estados Unidos. La segunda, la relativa depreciación del tipo de cambio. Creo que eso va a hacer que tengamos un año potente en exportaciones. Aún así, este crecimiento del 1 incorpora, como decía, un retraso en las inversiones. Dicho lo anterior, si empezamos a ver más de estas señales de moderación de Estados Unidos y los inversionistas se convencen de que Estados Unidos no pretende romper el vínculo comercial entre los dos países, ahí sí creo que podemos tener un crecimiento mayor al que pensábamos, porque estos planes de inversión que están detenidos comenzarán a reactivarse. Entonces, mucho va a depender del tipo de mensaje que estemos escuchando de parte de la nueva administración de Estados Unidos. Bien, Carlos Serrano, muchas gracias por esta entrevista. Víctor, un placer como siempre. Gracias.